Buenos días, hermanos. Señor, sea con cada uno de ustedes. Su hermano y servidor, Roberto Emanuel Ortiz, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Sean bienvenidos a este espacio de mensaje de amor para salvación. En esta hora, aquí son en Centro México, las 10 con 20 minutos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos resta para continuar con las lecciones. La semana pasada estábamos viendo que la iglesia del Nuevo Testamento perseveraba en la doctrina de los apóstoles, basado en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y ahora vamos a continuar con el mismo versículo, pero vamos a seguir con lo que nos describe de la iglesia primitiva, y la cual son actitudes que nosotros debemos de imitar, que viene siendo el siguiente punto: y perseveraban en la comunión unos con otros. Vamos a proseguir con ese punto, hermanos, para que podamos visualizar la cualidad de la iglesia primitiva y que nosotros debemos de seguir esa perseverancia que tenían ellos. Entonces, vamos a hacer una oración, después permítame hacer una lectura para tocar un poquito del contexto de Hechos capítulo número 2 y seguimos en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, perseveraban en la comunión unos con otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, Padre eterno que moras en los cielos y en todo lugar, su nombre sea santificado. Elevamos esta oración, Señor, delante de su presencia, en nombre de Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador, para darle gracias por este tiempo, por este espacio, por nuestros hermanos que nos permiten usar tanto el tiempo y el espacio en mensaje de amor para salvación. Gracias, Señor, por los directores, los que dirigen esta página, rogando, Padre, que usted los bendiga y que los siga utilizando en las cosas para su pueblo, y ayúdenos, Padre, para hacer un buen trabajo para la hermandad. Eh, Ponemos estas cosas delante de usted para que se haga así, Padre, de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Y si tenemos algo que estorbe nuestra adoración delante de su presencia, le pedimos el perdón por nuestras faltas y nos encomendamos a usted para que sea con nuestros corazones, y sea un corazón humillado y con disponibilidad, Padre, de seguir obedeciéndole. Se lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, les repito, Hechos capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo 40 hasta el 47. El tema o título de esta mañana es: y perseveraban en la comunión unos con otros. Vamos a leerlo. 40 al 47, Hechos 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, hermanos, ahora Dios, hablándonos por medio de Lucas, es el autor del libro de Hechos,
Entonces, vemos cómo la iglesia primitiva, cuando inició la iglesia, estaban basándose, fundamentándose bajo las sanas palabras de Dios que depositó por medio del Espíritu a los apóstoles. Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada día, hermanos, era una perseverancia constante que estaban buscando seguir, no menguar, no retroceder, sino ir hacia adelante en constancia en la palabra de nuestro Dios que los apóstoles tenían y que estaban divulgándola y predicándola como el Señor Jesús les había encomendado en aquella gran comisión. Tenían que sembrar la semilla en el pueblo, en los corazones de la hermandad. Y estando conscientes que estaba por iniciar el abrirse y ser establecida la iglesia, como el Señor ya lo había profetizado, ya lo había prometido, ahora se está cumpliendo aquí en Hechos capítulo número 2 y da el inicio como con 3,000 personas que recibieron la doctrina, recibieron el evangelio y se bautizaron y fueron añadidos aquel día. Así fue la primera vez, el primer domingo que se predicó por medio del apóstol Pablo y los 11 apóstoles que les predicaron el evangelio. Ellos lo recibieron y a partir de ahí la palabra del Señor estaba conmoviendo todo su ser, transformándolos en una nueva criatura en Cristo. Y una de las cosas que estaba trabajando en su vida por la predicación del evangelio y que estaba trabajando en su interior, en su corazón, en su mente, y estaba haciendo una nueva criatura en Cristo Jesús, era que perseveraban en la comunión unos con otros. Eso es lo que estaba transformando y estaba el Señor trabajando en la persona que había recibido el evangelio, que en aquel día fueron como 3,000. Y el versículo 47 nos recuerda que no solamente en ese momento, sino que cada día el Señor estaba añadiendo a su iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Entonces, cada día aumentaba el número. Si nos seguimos en la lectura en el capítulo 3 y brincamos el capítulo número 4, en el capítulo número 4 dice que ese aumento de cada día se llegó a ser como 5,000 personas. En el 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, solamente contando a los varones, sin incluir a las mujeres. Entonces, ahí estamos viendo cómo la iglesia estaba creciendo y una forma que estaba trabajando la predicación del evangelio, la predicación de la palabra del Señor por medio de los apóstoles y que estaban perseverando, era algo que se estaba observando, hermanos. El crecimiento va a ser algo que va a ser notorio ante las personas, va a poder ser observable y va a ser notorio de qué manera. Bueno, que tenían comunión, unos con otros. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía. Muy seguramente usted la ha escuchado, posiblemente estudiado, meditado. Entonces la palabra koinonía es la que la Reina Valera está traduciendo como comunión y que normalmente así se traduce. También se puede traducir como una comunicación, hermanos, que existe entre la sociedad de la iglesia, entre la hermandad, una participación mutua que tienen en común. Otra de las formas que también se traduce comunión, koinonía, es común. Tienen en común varias cosas, están participando en común en varias cosas y se están comunicando bajo lo que estaban perseverando, que era en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Ese era su vocabulario y esa era su forma de vivir
en común que tenía la hermandad, que tenía la iglesia primitiva. Entonces, en la actualidad, al observar esta perseverancia que tenían en comunión unos con otros, es algo que debemos de imitar en la actualidad y que debemos de observar en la congregación, que estemos perseverando como lo hacía la iglesia primitiva en la comunión unos con otros, hermanos. Si observan ahí en el contexto que habíamos visto, existió una necesidad entre varios hermanos. Por eso leíamos que después que se convirtieron como 3,000 personas y estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, vino un temor, dice, a toda persona al ver maravillas, señales que los apóstoles hacían, que Dios hacía por medio de los apóstoles, como anteriormente lo había hecho con el Señor Jesús. Cristo les da esa potestad, esa autoridad de ser apóstoles, hacer esas maravillas, señales, de que predicaran. Recuerden que esas señales y maravillas eran con el propósito de confirmar la palabra que estaba siendo predicada. Entonces, todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es ahí donde se va a hacer notorio, hermanos, de que la iglesia estemos perseverando. Entonces, era notoria con los vecindarios que existían en la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Los que observaban a nuestros hermanos sabían que tenían en comunión todas las cosas porque era palpable, era visto, hermanos, por los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Estaban juntos. No solamente hablamos de estar juntos por estar como multitud, que hablando de como 3,000 personas, pues obviamente es un número grande. Y dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas, los que habían creído. Ahí donde estamos viendo que está moldeando a las personas. Habían muerto al pecado, habían dejado posiblemente una de las cosas que existía en el hombre, de esos como 3,000 personas, como en muchos de nosotros posiblemente existía en nuestra vida anterior, en nuestro viejo hombre, es el egoísmo. Y la palabra del Señor que está siendo sembrada en estos corazones, la obedecieron y ahora están obedeciendo e imitando al Señor Jesús. Recuerden que una de las cosas que caracterizaba al Señor Jesús es que se preocupaba por las almas, tenía misericordia y compasión, y una de las cosas que les pedía a los fariseos es que no se olvidaran de hacer misericordia y juicio, justicia. El Señor les enseñaba que buscaran la misericordia, la justicia, el juicio, pero primeramente el Señor lo practicaba en su vida. El mismo libro de los Hechos, en el capítulo número 1, nos recuerda acerca de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, dice, comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesús las estaba enseñando porque las estaba practicando. Buscaba la misericordia y la compasión. Bueno, ¿qué es la misericordia y compasión? Para poder entender mejor. Bueno, la misericordia y compasión es aquello que me conmueve en mi interior, en mi corazón, en mis entrañas, en mi parte más íntima de mí, más interna de mí. Porque recuerde que el Señor Jesús predicaba que de el corazón es que salen el adulterio, la fornicación, eh, todo lo malo sale de adentro, pero de la misma manera también sale del corazón las buenas cosas, y por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas que el Señor se caracterizaba era porque tenía compasión por las personas. Se conmovía de tal manera que era movido a actuar y practicar la misericordia. ¿Qué es actuar y practicar la misericordia? Es algo que estoy sintiendo, lo voy a llevar a la obra. Ayudar al que tiene necesidad. Ayudar al dolido. Ayudar a las viudas. Ayudar a los pobres.
Y es una de las cosas que el Señor estaba realizando. Le llevaban, recuerden, multitudes de enfermos, endemoniados, y Él los sanaba. Recuerde que en alguna ocasión, al ver a las multitudes, dice que los miraba como ovejas que no tenían pastor. Estaban desamparadas, descarriadas. Y él dice que se llenó, se movió de compasión, tuvo compasión por ellas. Hizo algo el Señor. No solamente es, siento dolor, siento tristeza por aquella persona, me conmuevo por aquella persona, sino no solamente la misericordia y compasión es un sentir, sino es aquello que me lleva a actuar, a ser por el necesitado. La iglesia primitiva así era, hermanos. Menciona en nuestra lectura de Hechos capítulo número 2 que estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas los que habían creído. Y el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es la parte que debemos resaltar, la necesidad, hermanos. No era alguien que era codicioso, que quería ganar más y más y más y más, sino que la iglesia ayudaba porque existía la necesidad. Tristemente ahora el mundo está buscando pedir y pedir, pedir, porque quiere ganar y ganar y ganar sin hacer absolutamente nada. Simplemente extenderle el brazo para que le den, poniendo por excusa que tiene una necesidad, cuando realmente tiene las fuerzas y capacidades de poder solventarse por medio de un trabajo que Dios le ha bendecido con salud y fuerza y vida. Entonces, lo que existía en Hechos capítulo número 2 era realmente una necesidad que la iglesia proveyó para poder solventar esas necesidades a nuestros hermanos que tenían esa problemática. Entonces, los hermanos de la iglesia dice que tenían y perseveraban en la comunión unos con otros. Y el versículo 46 no lo vuelve a repetir. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Realmente la iglesia primitiva era una muestra para los que estaban alrededor de que estaba haciendo la palabra del Señor en sus corazones. Estaba transformándolos y estaban viviendo realmente para el Señor. Y estaban viviendo, si vivían para Dios, amaban a Dios sobre todas las cosas, amaban a Cristo, el Señor y Redentor, a quien se acababan de entregar su vida, porque reconocieron que que Jesús, el Señor Dios, lo había hecho Señor y Cristo. Por eso se compungieron en su corazón y preguntaron qué tenían que hacer. Ellos al escuchar lo que tenían que hacer, lo obedecen. Y ahora están cambiando, porque se arrepintieron verdaderamente, genuinamente, y están entregando su vida al Señor. Si es necesario, hermanos, desprenderme de aquello que Dios me ha proveído, como son los bienes, ellos dicen que los vendían y lo repartían a cada uno conforme a sus necesidades. Estaban participando, hermanos, para suplir la necesidad de aquel que lo tenía. Esa es la verdadera coinonía que existe en la iglesia. Y realmente déjeme decirle que en la actualidad, cuando hablo con personas inconversas, cuando apenas me están conociendo, una de las cosas que ha surgido en común en varias personas que son inconversas y que se acercan a hablar con su servidor, una de las cosas que me han resaltado, me han dado a conocer es que cuando ven a un grupo de cristianos, lo que les llama mucho la atención es la relación de ayuda que tienen mutuamente entre ellos. Entonces, es algo bueno para la iglesia actual, que el mundo esté volteando hacia ellos porque ven ese amor que existe entre unos y otros. ¿Por qué? Y
buscamos esforzarnos a imitar a la iglesia primitiva, que ellos perseveraban en la comunión, unos con otros. ¿Cuándo? ¿Una vez a la semana? Dice, cada día. Cada día lo hacían. Ellos estaban perseverando realmente, hermanos. ¿Qué estaban mostrando? Estaban mostrando una señal de amor, de compañerismo espiritual, fraternidad entre ellos. Estaba haciendo una asociación, no una asociación del mundo, como en la actualidad hay muchos grupos de asociaciones, no, sino una asociación que el Señor estableció, porque el Señor es el que los está añadiendo a ese grupo, a esa institución divina que viene de los cielos, que el Señor estableció, y es el que nos añade a ese grupo, comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, a mí lo único que me toca hacer en esta nueva vida en Cristo Jesús es mostrar señales de amor por compañerismo y fraternidad, un amor fraternal los unos con los otros. Y eso es lo que estoy mostrando. Estábamos leyendo Hechos 2, pero ¿qué les parece la parte final de Hechos capítulo número 4, que nuevamente demuestra lo mismo que leímos en Hechos capítulo número 2? En Hechos 4 cita la siguiente manera, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón y un alma. Eso es coinonía, hermanos, en común, en participación mutua. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón singular y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, dice, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Lo vuelvo a mencionar, hermanos. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Realmente aquí nombraron a José con un nombre particular que estaba describiendo a José. ¿Qué es lo que estaba describiendo ese nombre Bernabé? Bueno, dice, traducido es hijo de consolación. Realmente estaba consolando a sus hermanos que estaban en necesidad. Y lo que vendió, su totalidad, el costo total de su propiedad que vendió, dice, lo llevó todo el precio a los pies de los apóstoles. Y ellos repartían a cada uno conforme a la necesidad que existiera entre los hermanos. Algunos comentaristas piensan que, es decir, recordando que había de muchas naciones en el día del Pentecostés, Hechos capítulo número 2, desde el versículo número 1, dice que estaban todos juntos en el día del Pentecostés, dice, unánimes, juntos. Algo bonito que se puede ver cada capítulo del libro de los Hechos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia empieza en Hechos capítulo número 2, pero desde el capítulo número 1, cuando estaban esperando el día del Pentecostés, ellos no sabían que iba a ser en la fecha del Pentecostés, pero estaban esperando el día que el Señor les había prometido. Dice, esperen y recibirán el reino venido con poder. Solamente dice, espérenme ahí, esperen ahí, al Espíritu que el Señor les enviaría para que se consolara. Desde ahí dice que permanecían juntos. Tenían un corazón y un alma, todos los que habían creído. Eh, algo interesante por aclarar, cuando menciona perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es un mandamiento, es un imperativo, hermanos, que la iglesia tenemos.
tenemos que crecer delante de Dios. Es algo que el Señor nos demanda. No podemos menguar, estar, dar un servicio al Señor mediocre, como aquella iglesia de Asia que en Apocalipsis se reclama, que o debes de ser frío o debes de ser caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor no quiere ese tipo de servicios de nosotros como cristianos. Quiere un amor ferviente, un servicio ferviente. Y la iglesia perseveraban en la comunión unos con otros. Así se demuestra ese amor ferviente por la iglesia, por la doctrina, por la palabra, por Dios. Es algo que se va a notar día con día, como nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Uh, lo que les quería aclarar es del capítulo 5, hermanos. La comparación que hice con perseveraban en la doctrina de los apóstoles es algo que es un imperativo, tenemos que hacerlo, hermanos. Cuando menciona que perseveraban en la comunión unos con otros, y una de las formas que demostraban esa comunión era repartiendo uh, la ganancia de los bienes. Entonces, eso es algo que el Señor nos demanda, la comunión. En cuanto a vender nuestras propiedades para ayudar en alguna necesidad, es algo voluntario. En el capítulo número 5 lo hacían ellos con total voluntad. Fíjense, capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y tú sustrajeses del precio de la heredad. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este versículo número 4 nos aclara, hermanos, que la propiedad era de él, a él le pertenecían. Cuando la vendía, y la ganancia de eso era propiedad de él. Él estimaba si podía dar una parte, si podía dar su totalidad. La parte que él decidiera hacer para ayudar al necesitado, lo podía hacer. Pero aquí el pecado de Ananías y su mujer Zafira era de que mintieron, de que lo vendieron y que dieron su totalidad del precio cuando en realidad sustrajeron de la totalidad de su precio. Pues quisieron engañar y dice, no has engañado a los hombres, sino a Dios. En el versículo número 3 dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, ese fue el pecado. No, el pecado no fue que no diera eh, la totalidad, sino el pecado fue que mintieron que estaban dando la totalidad de la ganancia. Entonces, este, esta parte de perseverar en la comunión unos con otros, en la parte de los bienes, hermanos, debe de ser voluntario, debe de ser de esa misma manera. Y el Señor se agrada de eso, hermanos. Obviamente no se va a agradar cuando lo hacemos como Ananías y Zafira, que buscamos agradar al hombre, engañando de que vamos a dar algo, cuando es mentira. Entonces, Dios se agrada de aquel corazón que lo hace de voluntad, eh, con amor por su hermano que está en necesidad. Entonces, no es un deber tener propiedades y venderlas. Tristemente algunas denominaciones ocupan esta parte para engañar a personas. Y el Señor no está demandando eso. El Señor no nos pide eso. Si nos demanda la comunión, el que busquemos la misericordia, si nos demanda eso el Señor, y que lo hagamos de una manera voluntaria. Eso es lo que el Señor nos está demandando.
Y tenemos que buscar imitar a la iglesia primitiva. No fue impuesto, no fue exigido, nació del corazón de ellos, de un corazón compasivo por las personas necesitadas. Uh, el acto, hermanos, el acto que estaba prescindiendo aquí en la iglesia primitiva de compartir con el que estaba en necesidad, no era con el objetivo de que todos tuvieran por igual. En el Hechos capítulo número 2 habíamos leído en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades o sus bienes y los repartían, todos según tenían cada quien la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces no era el objetivo de que todos tuvieran exactamente una igualdad, hermanos, sino que estaban proveyendo a la necesidad de nuestros hermanos de la iglesia que estaban ahí en ese momento, para que tuvieran, pues por parte de Dios, por ayuda de ellos, un corazón humillado, entregado a Dios y que estaba cediendo de los bienes que Dios les había proveído. Aquellos que padecían afrenta, ellos estaban aportando para la necesidad. En el capítulo 4 habíamos leído que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una vez más, no está igualando, sino que busca tener en común todas las cosas con el objetivo y beneficio de ayudarse. Están buscando tener una protección, hermanos, y que se sientan seguros y confiados entre el grupo de cristianos. El Señor Jesús dio su vida para poder rescatarnos, sentido espiritual, quitarnos el problema del pecado y poder ser salvos. Ese es el objetivo de la venida de nuestro Señor. Dio su vida en rescate por muchos. Entonces, de la mejor manera podemos tener comunión unos con otros que compartir, hermanos, para aquel que tiene necesidad. Un problema que tiene que ser solucionado en la iglesia primitiva de la misma manera que el día de hoy. Así que, hermanos, no había entre ellos ningún necesitado porque estaban viendo la manera de solucionar esas problemáticas. Cada uno no decía ser suyo propio absolutamente nada de lo que poseían, sino que tenían en todos en común todas las cosas. Ahí demuestra un corazón humillado y compasivo por las almas en necesidad, porque estaban buscando imitar al Señor. Esa es la iglesia que Cristo compró y eran fieles en obediencia y estaban buscando ser fieles también al cuerpo que Cristo rescató a cada uno de sus miembros. Y si existía necesidad, ellos iban a buscar. Si nosotros miramos a un necesitado, hermanos, no es casualidad, sino que Dios nos está poniendo en el lugar donde usted y yo podemos ayudar al necesitado. Y tenemos que buscar que mi corazón se conmueva para yo actuar. No solamente es decir, me duele al ver al dolido, sino ahora, ¿qué puedo hacer yo? Imitar a aquel hombre que el Señor usó como una parábola, el buen samaritano, que al pasar se acercó hacia él, le lavó sus heridas, lo sanó, lo cargó y le llevó al mesón. Todavía lo llevó con el mesonero y le dio una cantidad de dinero y le dijo, cuídamelo. Si va a ser más costoso, yo regresaré y te pagaré todos los gastos. Entonces, atiéndelo. Acudió a una necesidad. Hizo la pregunta,
¿Cuál de estos piensas tú que es eh, el prójimo de aquel que fue herido por los ladrones? Él respondió, el buen samaritano, el que fue movido a misericordia. Dijo el Señor, haz tú lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Tenemos que tener un mismo corazón. Filipenses, capítulo número 2, nos dice algo de referencia de en común. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si existe todas estas cualidades en ti, dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La iglesia perseveraba en la comunión unos con otros. Cuando cada día los verdaderos cristianos van a ser movidos a misericordia y van a actuar con un amor sincero y genuino con el que lo necesita. Ese es un amor. Segunda de Pedro, capítulo número 1, hermanos, y versículo número 5. Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículo 5 al 7. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, fíjense lo que sigue, añaden afecto fraternal y al afecto fraternal añádanle amor. Eso es lo que nos está pidiendo como cristianos y miembros del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor que es inspirada por Él, inspirada por Dios, segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16, es útil para enseñarnos. La palabra nos va a enseñar cómo actuar ante esas necesidades, cómo tener comunión unos con otros. Nos redarguye, va a trabajar en nosotros, hermanos, en nuestro interior. Nos va a corregir. Si necesito cambiar algo, hermanos, necesito que la palabra trabaje en mí para poder tener la comunión que el Señor me pide que tenga, unos con otros. Y me va a instruir en justicia, con el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor trabaja y moldea nuestros corazones para que imitemos al amor de Dios que mora en nuestros corazones. Romanos capítulo número 5. Permítame llegarnos. Romanos capítulo número 5. Versículo 13 en adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios mostró su amor. La iglesia tiene que mostrar el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón. Una pregunta interesante es, ¿cómo es visible el amor que Dios ha depositado sobre nosotros? ¿Cómo lo ven las personas que están a nuestro alrededor? Esa es una de las características que se ve en la iglesia primitiva. Se ayudan mutuamente, comunión unos con otros. Existe una vida, hermanos,
una estrecha. La comunión tiene que ser con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo, hermanos. Porque formamos un mismo cuerpo. Un mismo espíritu nos puso en ese cuerpo. El mismo Señor nos ha añadido a ese cuerpo. Hemos sido un cuerpo por un mismo espíritu. Entonces, debemos de buscar la comunión unos con otros. Una de las maneras que demuestra el Señor la relación de la iglesia es con la vida marital. Efesios capítulo número 5, a partir del versículo número 22 en adelante. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, que dio su vida en rescate por la iglesia. Es su salvador. Entonces, el marido tiene que seguir ese ejemplo de Cristo con su mujer. Bueno, traigo esta semejanza, hermanos, porque la iglesia es así. Tenemos que tener una relación íntima con nuestro esposo, que es Cristo. Nosotros somos la iglesia, la esposa, y Cristo es el Señor, a quien tenemos que sujetarnos y ser sumisos a su voluntad. Una relación entre unos y otros, una comunión, hermanos, una comunicación. Para que exista éxito en un matrimonio, para que exista éxito en la iglesia, tiene que haber una relación cercana, una comunicación, tener en común todas las cosas, hermanos. Y así va a fluir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a seguir para adelante, hermanos. Vamos a hacer las cosas como el Señor nos demanda. Vamos a contribuirnos eh, por la paz, por el amor fraternal los unos a los otros. Compartámonos, seamos parte del trabajo del trabajo de la iglesia del Señor, en sus congregaciones donde ustedes ministran. ¿Qué ministerios están llevando a cabo, hermanos? ¿Cómo están edificando uno al otro? ¿Qué es lo que estoy haciendo para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Meditámoslo, hermanos. Busquemos ser compañerismos, amigos, hermanos en el Señor. Y que no paremos, hermanos. Sigamos adelante en la obra que el Señor nos ha encomendado. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias, hermano Raúl González, hermana Mercedes Rincón. Eh, el Señor les fortalezca. Gracias también por su comentario, mi hermana. Dice, Dios Padre amoroso, misericordioso, dice, fortalezca su amor a todos mis amados hermanos. Entonces, igualmente para usted, hermanos. Dios tiene un infinito amor, está mencionando, por cualquier dolor en este día. Está mencionando unas citas como por referencia de una oración. Dios le bendiga, hermana Lula Macías, y todos aquellos que nos acompañaron. Un saludo en el Señor, en el amor del Señor. Hasta la próxima semana, si Dios nos permite.